7 de la mañana, un poquito de risa para distendernos en una mañana con tantos temas, ¿no? Porque lo que está pasando en el mundo es algo muy serio, algo que preocupa mucho, ¿sí? Que nos pone en una situación que como desconocemos sobre tantos episodios internacionales, tantas cuestiones, y vemos, qué sé yo, cuando leemos en una tendencia de las redes sociales, Tercera Guerra Mundial, decimos, epa, ¿qué sucede? Y bueno, y que los misiles, y ahora están dando la información que hay 80 soldados de Estados Unidos muertos, alcanzados por los misiles de Irán en el día de ayer. Pero bueno, vamos a meternos en este tema. A la vez también, bueno, cayó un avión en Teherán, ¿no? Con 180 pasajeros. Y un avión de Ucrania, ¿no? Un avión de Ucrania que se dice que el avión, la caída es por desperfectos mecánicos, que el avión antes de impactar ya tenía fuego en el despegue. Y bueno, también a la vez en Irán se produjeron 2 terremotos, ¿sí? 2 temblores en el día de ayer. Y la verdad que no sabemos cómo, sabemos ahora cómo empezó, no sabemos cómo va a continuar, ni sabemos cómo va a terminar esto. En Irán están hablando de un nuevo Vietnam, ¿sí? Se está pidiendo, para que esto termine, que las tropas de Estados Unidos que están en Irak abandonen Irak, que se vayan de Irak. Es por primera vez en mucho tiempo que hasta, digamos, después de la muerte de Saddam Hussein, digamos, en donde las tropas están ocupando ese lugar, cierto sector, o en el propio, digamos, estado de Irak, están también pidiendo que las tropas de Estados Unidos la abandonen. Pero para tener ciencia cierta y certeza de lo que se habla y de lo que se dice, vamos a charlar y a escuchar, ¿no? Y a preguntar desde nuestra ignorancia y desconocimiento sobre esta situación, con Luciano Zácara, que es profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, ¿sí? Así que, bueno, exclusivo desde la zona del conflicto en Medio Oriente, está ahí en zona, Luciano, y así que lo saludamos desde Radio 10. Aquí son las 7:08 de la mañana, con una temperatura que está en 21 grados con 8. Así que, Luciano, te saludamos. ¿Qué tal, Luciano? Bienvenido, buenos días y gracias por atendernos. Pablo Ladaga es mi nombre. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien por aquí? Bueno, gracias por atendernos, Luciano. ¿Cómo está hoy en día la situación? Contanos, después de lo que fue la descarga, el ataque de Irán a estas zonas de tropas de Estados Unidos, que en donde hoy están dando la información en este preciso momento estamos viendo los monitores en donde diferentes medios están dando 80 muertos de soldados de Estados Unidos por el ataque de Irán. Luciano, ¿cómo está la situación? Bueno, en realidad es bastante confuso porque esta información está siendo distribuida por fuentes iraníes, cuando por ahora las fuentes estadounidenses estaban hablando, y sobre todo Trump estaba hablando de que no había habido ninguna víctima. Entonces no está muy claro cuál es la información correcta acerca de lo que ha pasado. Sí se sabe, a ciencia cierta, que los misiles han salido del territorio iraní, algo que también ha sorprendido un poco, distribuida por fuentes iraníes, cuando por ahora las fuentes estadounidenses estaban hablando, y sobre todo Trump estaba hablando de que no había habido ninguna víctima. Entonces no está muy claro cuál es la información correcta acerca de lo que ha pasado. Sí se sabe, a ciencia cierta, que los misiles han salido del territorio iraní, algo que también ha sorprendido un poco, distribuida por fuentes iraníes, cuando por ahora las fuentes estadounidenses estaban hablando, y sobre todo Trump estaba hablando de que no había habido ninguna víctima. Entonces no está muy claro cuál es la información correcta acerca de lo que ha pasado. Sí se sabe, a ciencia cierta, que los misiles han salido del territorio iraní, algo que también ha sorprendido un poco,
distribuida por fuentes iraníes, cuando por ahora las fuentes estadounidenses estaban hablando, y sobre todo Trump estaba hablando de que no había habido ninguna víctima. Entonces no está muy claro cuál es la información correcta acerca de lo que ha pasado. Sí se sabe a ciencia cierta que los misiles han salido del territorio iraní, algo que también ha sorprendido un poco, distribuida por fuentes iraníes, cuando por ahora las fuentes estadounidenses estaban hablando, y sobre todo Trump estaba hablando de que no había habido ninguna víctima. Entonces no está muy claro cuál es la información correcta acerca de lo que ha pasado. Sí se sabe a ciencia cierta que los misiles han salido del territorio iraní, algo que también ha sorprendido un poco, distribuida por fuentes iraníes, cuando por ahora las fuentes estadounidenses estaban hablando, y sobre todo Trump estaba hablando de que no había habido ninguna víctima. Entonces no está muy claro cuál es la información correcta acerca de lo que ha pasado. Sí se sabe a ciencia cierta que los misiles han salido del territorio iraní, algo que también ha sorprendido. Se nos ligó Luciano, por fuentes iraníes. Sí, no, está, me parece que es como que se nos ligó la conversación y quedó como un disco reiterando la misma situación, ¿no? Me llamaba la atención, pero claro, sí. Pero quedó como un disco grabado, digamos, de lo que estaba diciendo. Se repite. Claro, se repite, pero bueno, ahí estamos recuperando la comunicación. Estamos recuperando la comunicación con Luciano Zácara, que es profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Así que para contarnos, está ahí, o sea, quiero preguntarle bien a ciencia cierta dónde está él, cómo está la situación, digamos, hay miedo, cómo continúa, se está esperando por una conferencia de prensa de Trump. Trump ayer, es verdad, dijo está todo bien, ¿sí? Ahora por el lado iraní se está hablando de 80 soldados de Estados Unidos muertos por este ataque, y se está hablando, ayer Trump dijo que hoy por la mañana iba a hablar nuevamente sobre la situación y qué es lo que cómo va a continuar o va a ser la respuesta de Estados Unidos, ¿no? Bueno, el precio del petróleo subió después de los ataques un 2,45%. Ya viene subiendo desde los días anteriores, desde que Estados Unidos asesinó a Soleimani, el general iraní. Bueno, ayer, ahora a estas horas se está subiendo otra vez en torno a un 2,5%. Y los mercados, porque digamos nosotros estamos a un poquito menos de 3 horas de la apertura de los mercados en la República Argentina. Leía hoy tempranito, David, cuando venía para la radio, que la bolsa de Tokio estaba cayendo. Sí, cayó 1,7%. Sí, los mercados en Asia también están para abajo. Bien, Luciano, te recuperamos, se había ligado la comunicación. ¿Estás, Luciano? ¿Qué tal? Sí. Ahí está, se nos había quedado el tema sobre, bueno, que Trump había dicho que estaba todo bien, pero que, bueno, la información no está nada clara porque del lado de Irán se habla de 80 muertos. Trump, se espera ahora, no sé si alguna comunicación o alguna conferencia de prensa de Trump a esta hora de la mañana o en algunas horas. Sí, yo imagino que Trump o Pompeo tendrán que salir a explicar un poco qué es lo que ha pasado y tendrán un informe más oficial de si ha habido de instalaciones destruidas y cuál sería la respuesta americana. Por el tweet de Trump, que suele gobernar bastante con tweets, pareciera decir que bueno, no pasó nada, mientras no haya muerto no pasa nada. Por otra parte, el último tuit de Zarif, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, da a entender como que con esto ya tiene suficiente como respuesta y que no quieren escalar más. Por lo tanto, se podría pensar que también es la respuesta definitiva de Irán por lo que ha pasado con Soleimani el otro día, y que si Estados Unidos lo considera aceptable, se podría decir que bueno, están empatados y esto podría acabar aquí. Lo que pasa es que yo honestamente creo que es muy difícil. Sí, pero yo creo que no es muy difícil viendo lo que ha pasado en Irán estos días, la conmemoración o el funeral de Soleimani, pensar que esto va a ser el fin. Me cuesta un poco pensarlo porque la gente en Irán está muy... ¿Y hasta dónde puede escalar?
Hola. A ver, Luciano. Se nos cortó otra vez. Está difícil la comunicación. Insisto, o sea, Luciano Zácara está ahí, ¿no? En la zona del conflicto y bueno, tenemos alguna dificultad con la comunicación. Intentaremos porque vale la pena, ¿no? Para que nos cuente detalles, meternos ya en los detalles, ¿no? Cómo se ha vivido el funeral, cómo está hoy en este momento, digamos, a cuánto está de la situación y si, bueno, cómo se vive. Uno piensa, se traslada, digamos, hacia una zona así, estaría muerto de miedo, ¿no? De un conflicto de tal magnitud. Es cierto que es una zona en donde mucha gente con el tiempo, no sé si es el término adecuado decir si están acostumbrados a una situación, porque han pasado muchos años de tanto conflicto, ¿no? De enfrentamientos y de discusiones, pero bueno, la verdad que visto desde tanta distancia, desde afuera, no deja de preocupar mucho. O sea, porque a ver, llama la atención alguien tan especializado, tan preparado, o sea, que se tome como, bueno, está bien, mataron un funcionario, respondemos con 30 misiles, y bueno, ya estamos empatados, ¿sí? O sea, digamos, no parece, ¿no? Suena realmente, aparte, suena muy fuerte. Digamos, está la cuestión política dentro de Estados Unidos con Trump, que está atravesando un proceso de juicio político y de cara a unas elecciones, ¿no? Y es habitual que se use como recurso en Estados Unidos iniciar un conflicto cuando hay elecciones, ¿no? Para tratar de fortalecer la oposición. Bien, a ver, Luciano, vamos a intentar nuevamente, tenemos dificultades, pero vale la pena retomar la comunicación e intentarlo, porque vos estás exactamente en dónde, Luciano. En este momento estoy en Doha porque acabo de volver de Irán hace 2 o 3 horas. Ah, estabas en Irán, o sea, volviste apenas y digamos... Estuve en Irán, sí. ¿Y cómo se vivió el funeral puntualmente? Porque la verdad las imágenes fueron impactantes, ¿eh? Sí, bueno, yo no estuve precisamente en el funeral, estuve en otra cosa, pero bueno, evidentemente se veía en todos los televisores y bueno, la ciudad está empapelada con carteles, con la foto de Soleimani con el líder, Soleimani con el presidente. Todo el mundo está mostrando también sus muestras de apreciación por lo que ha hecho Soleimani, y se han visto demostraciones populares sin precedentes en los 40 años de... Estuve en Irán, sí. Uh-huh. Luciano, y digamos, vos decías, hay que ver si esto queda aquí como, sí, bueno, ya está, bueno, yo no estuve precisamente en el funeral, estuve en otra cosa, pero bueno, evidentemente se veía en todos los televisores y bueno, la ciudad está empapelada con... No, es imposible, vuelve a pasar lo mismo, sí, o sea, queda si se lupea la respuesta. Sí, es increíble, ¿no? Pero... Qué bárbaro. Daría la sensación como que es una, no sé, una interferencia o algo por el estilo, pero es raro. Sí, o sea, queda como la frase un disco rayado, y se lupea, digamos. vuelve a dar la misma vuelta, exacto. Sí. Bueno, lamentablemente, pero estábamos hablando con Luciano Zácara, que es el profesor de Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, que estuvo en Irán, llegó hace 3 horas desde Irán por otras cuestiones, pero bueno, estuvo en el país donde se están viviendo momentos de muchísima tensión. En este momento, insisto, fuentes internacionales, agencias internacionales marcan y dan la data de 80 soldados de Estados Unidos muertos por el ataque de Irán a las bases de Estados Unidos en Irak. Y en Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, lo que se está esperando es, lógicamente, la conferencia de Trump, o nuevamente que se pronuncie Donald Trump, que hasta ayer había dicho que no había sucedido absolutamente nada. Claro, si confirman esta noticia o qué es lo que dicen frente a esta versión de los 80 muertos, ¿no? Y lo que se espera es la respuesta de Estados Unidos y si Irán sostiene, como recién tal vez decía Luciano, por un lado veremos si es como que esto queda empatado, aunque por el lado de Irán no creen, después de lo que ha sucedido con semejantes manifestaciones, con la muerte de Soleimani y con el funeral, con imágenes impactantes realmente de todo el pueblo iraní, digamos. A ver, Irán, para después vamos a hablar con Pedro Brigger, ¿no? Pero para tomar
tomar magnitud, Irán ha sido un imperio, digamos, el imperio persa. Digamos, estamos hablando de un estado, de una república con miles de años de historia. ¿Sí? Y poderoso, una es un imperio, digamos, fue muy poderoso, claro. Y entonces, digamos, en estas situaciones, y lo loco y lo llamativo es que estamos hablando de un enfrentamiento de dos países, pero que uno de esos países, el enfrentamiento lo marca, digamos, a miles de kilómetros de su país. De su territorio. Digamos, Estados Unidos desata una guerra, pero en una base de un país como Irak, que a esta altura en Irak están diciendo, hermano, o sea, para un poco, diga, ¿qué hacemos? La verdad que es muy descabellado todo. Pero escala y genera muchísima preocupación, ¿no? Pero bueno, vamos a una tanda y enseguida, lógicamente, vamos a seguir abordando este tema, como todo lo que tiene que ver con los datos de la economía y metiéndonos con lo que viene prometiendo el señor David Cufré. 7:22 de la mañana, dale. Nos damos una nueva oportunidad para tratar de seguir entendiendo la situación. A ver, Luciano, te tenemos nuevamente en línea. Luciano Sácara, ¿qué tal? ¿Qué tal otra vez? Ahora sí. Ahora te tenemos, se escucha realmente muy, pero muy bien. Mejor. ¿Hasta dónde imaginas que va a escalar este conflicto? Bueno, creo que venía diciendo antes, si lo que dice Zarif, que ha tuiteado que se da por satisfecho, parecería que se da por satisfecho con lo que ha pasado hasta ahora, y da por concluida la represalia iraní, y Trump lo considera que, bueno, mientras no haya habido muertos, es aceptable, quizá podamos decir, bueno, que la escalada va a frenarse y que no va a pasar a mayores. El tema es que, como dije anteriormente, bueno, como no sabemos exactamente si ha habido muertos o no, y si realmente se confirma que hay muertos, bueno, Trump tampoco puede hacer la vista gorda si hay 80 soldados americanos muertos, porque también su opinión pública le pediría y el establishment militar le pediría que reaccione, por una parte. Y por otra parte, si no hay muertos, y si realmente se prueba que no hay muertos, quizás los que no le perdonen que no haya habido una represalia adecuada sean la propia población iraní, que salió el otro día a manifestarse en el funeral de Soleimani, que fue realmente impresionante esa demostración. Entonces estamos ante una batalla de narrativas de poder si se ha hecho suficiente daño o no, y si eso es aceptable para las opiniones públicas de los dos países. Hay que tener en cuenta que los dos países también están con procesos electorales abiertos y tienen que demostrar a sus propias poblaciones que son capaces de defenderlos ante lo que representan las amenazas de otros países. Entonces también están en juego el prestigio de los dos presidentes y de los dos gobiernos en general. Luciano, ¿y cuál es la posición de Irak? Irak, creía que está en la peor situación de las posibles, porque por una parte se han visto arrastrados a un conflicto que no es directamente de ellos, porque en este caso se están peleando Estados Unidos e Irán, pero por otra parte se vieron arrastrados porque Trump decidió también que cuando eliminó a Soleimani, también eliminó a Mohammed, que era una persona muy importante dentro del establecimiento militar iraquí, hasta tal punto que bueno, que la parte del parlamento, la parte, digamos, no suní, no kurda del parlamento, decidió que había que pedir la salida de las tropas americanas de Irak. Evidentemente eso es muy difícil que se logre, sobre todo porque no hay consenso en la sociedad iraquí y en el espectro político iraquí de que los americanos se tengan que ir, pero lo pone también una situación al gobierno iraquí de que tiene que dar una respuesta. Ha habido muertos iraquíes y si la contienda se extiende puede haber más muertos iraquíes, porque es muy difícil que haya una confrontación entre iraníes y americanos en territorio iraquí y que no mueran soldados o ciudadanos iraquíes. Por lo tanto, creo que es quizá la peor de las situaciones comparada con todos los otros países de la región. Luciano, son 7:30, tengo 2 minutos de noticia, ¿me esperás en línea? Sí. Gracias. Estamos hablando con Luciano Sácara para seguir entendiendo lo que está pasando en Medio Oriente, en este conflicto entre Irán y los Estados Unidos de América. Luciano es profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Noticias en Radio 10 y seguimos charlando con él.
Gracias, Luciano, para seguir charlando con Luciano Zácara sobre el conflicto en Medio Oriente. Estábamos, nos estaba contando de a la espera a ver cómo continúa esto, si, lo dan por terminado al conflicto y comenzar una etapa de diálogo, o esto puede continuar. ¿Qué posición y en qué situación queda Israel en todo esto, Luciano? Bueno, también es muy difícil de pensar en algo positivo para Israel si esto sale mal. Si se resuelve la situación como comenté antes, se podría decir que Israel no quedaría en muy mala posición. Pero si Irán decide que esto no es suficiente y que decide ir más allá, involucrar a otros países o otras regiones, podría pasar algo mayor. Pero yo no veo que Irán esté por la labor ni siquiera de incluir a Israel ni de ampliar la zona de conflicto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Creo que Irán está en otra página en este momento, después de lo que ha pasado entre junio y septiembre con lo de Aramco y lo de los barcos en el Golfo. La relación entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo ha cambiado un poco, por lo menos la distensión ha comenzado hasta tal punto que Saudi Arabia y los otros países han dejado claro que no tenían nada que ver con lo que había pasado, que no sabían y que no habían sido informados, y eso Irán lo ha tomado como que también no quieren escalar la tensión. Evidentemente Netanyahu es alguien que prefiere que Irán vea afectada su capacidad de influencia en la región, pero tampoco es alguien que esté decidido a tomar una acción unilateral por su parte para atacar a Irán. Por lo tanto, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura electoral que está pasando Netanyahu en este momento. Por lo tanto, creo que es de esperar que nadie vaya a escalar la situación hasta tal punto que se involucre directamente en un conflicto de consecuencias muy complicadas de predecir. Trump, ha mostrado a Estados Unidos una flota de aviones de guerra y ha manifestado, tenemos el ejército más poderoso del mundo. Es una potencia que indudablemente todo el mundo sabe y conoce. ¿Cuál es el poderío real, digamos, en cuanto a un conflicto bélico de Irán, Luciano? ¿El poderío de Estados Unidos? No, de Irán, de Irán. De Irán, relativamente es muy alto. Yo creo que el ejército mejor armado, con más experiencia, con más capacidad humana que hay en la región. O sea, hasta ahora Estados Unidos se ha enfrentado con países que o tenían milicias o tenían un ejército que se ha desbandado, como ha sido el de Irak, pero el ejército de Irán está mucho más concientizado y tiene una práctica, una experiencia bastante considerable por la primera guerra de Irán-Irak y por la práctica que ha tenido en los conflictos de Irak y Siria. Por lo tanto, un conflicto directo con Irán no va a ser muy parecido a lo que ha pasado en Irak. Tampoco va a ser muy parecido a lo que ha pasado en Irán. Va a ser mucho más complicado, y eso es a lo que juegan los iraníes también, de decir, no solo la batalla se puede dar en Irán, sino que se puede dar en cualquiera de los otros escenarios en donde hay presencia iraní y en donde hay presencia americana también. Que eso es creo que lo más complicado, que los escenarios de una confrontación puedan extenderse más allá de la frontera iraní, que era lo que decíamos anteriormente, que puede llegar hasta Irak, y convertir toda la región en un polvorín con unas consecuencias muy inesperadas. Digamos que una de las situaciones que aparentemente es que lo que se está pidiendo es que se retiren las tropas, que dejen las bases de las tropas de Estados Unidos, las bases que tienen en Irak. ¿Esto es poco probable? Es poco probable por ahora. Como dije anteriormente, ni siquiera los iraquíes están del todo de acuerdo que eso haya que hacerlo. Todavía falta mucho para que haya un consenso acerca de eso, porque parte de la población iraquí se siente defendida por las fuerzas americanas, cuando parte de la población se siente ofendida y desestabilizada por las fuerzas americanas. Lo mismo que pasa en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Hay países que se sienten defendidos por la presencia americana y por lo tanto pedirles que renuncien a esa defensa ante amenazas exteriores, incluso entre ellos. O sea, la base que existe aquí en
en Doha sirve como manera de evitar que haya cualquier tipo de aventura expansionista, no solo de Irán, sino de Irak o de Arabia Saudí. Por lo tanto, eso sirve a muchos propósitos a países como Qatar. Luciano, ¿y cuál es la motivación de Estados Unidos en todo esto? ¿La motivación de Trump es política, por la cuestión electoral, por el impeachment? ¿Cuál sería el motivo por el cual Estados Unidos desencadena este conflicto? Muy difícil saber exactamente si hay una sola causa o si es una conjunción de razones que hacen que Trump haya decidido hacerlo ahora y no en otro momento. Mucha gente me preguntó por qué no lo hizo antes, si tenían ya lo tenían identificado y lo venían siguiendo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, es muy difícil, o sea, la manera de hacer política exterior de Trump es muy distinta a cualquier otro presidente americano que se haya visto, y por lo tanto hace pensar que tiende más a responder de manera mucho más impulsiva que racional. Uno querría pensar que no, que Estados Unidos no debería actuar de esa manera, pero puede ser justamente para desviar la atención, para desviar la atención de lo que estaba pasando con el impeachment, y teniendo en cuenta que esto lo va a perjudicar si realmente se involucra en una guerra a nivel electoral, porque había prometido que no iba a iniciar ninguna guerra y que iba a terminar con la presencia americana, a la presencia de las tropas americanas en conflictos que Estados Unidos pensaba que no tenía que estar involucrado. Luciano, bueno, vos estás en Qatar ahora. Sí, acabo Estás de en Qatar, acabas de llegar desde Irán, hace un par de horas acabas de llegar desde Irán. ¿Se siente miedo? ¿Estuviste miedo o cómo lo viviste más allá de las distancias de los hechos puntuales donde se están llevando a cabo los conflictos? Pero estando en Irán en estas horas, ¿qué sentiste vos? No, la verdad, que no, o sea, como estaba también en otro ámbito, en una conferencia, si bien el tema era precisamente ese, si se hablaba del tema, no había preocupación en ese sentido. No sé o sea, aparte todo el mundo decía, bueno, en realidad si se va a responder, no se va a responder ahora, se van a esperar unos días, se va a esperar una semana, cuando estaban todavía con los funerales. Lo que pasa, bueno, yo no esperaba que fuera ayer. Cuando terminaron los funerales ayer, directamente se realizó el ataque ayer. Se esperaba que fuera dentro de unos días o la semana que viene. ¿Y ahí en Qatar cómo se vive? La verdad que como acabo de llegar tampoco he podido, o sea, entre la gente aquí de mi departamento evidentemente hay preocupación por lo que pueda pasar, pero todavía no he podido ver la temperatura, digamos, de la ciudad. Amigos, evidentemente sí, está todo el mundo, sobre todo los expatriados que viven aquí, están un poco preocupados, pero es muy difícil decir si hay una opinión pública que está generalmente preocupada o no en este momento. Luciano, también se junta la tragedia aérea, ¿no? De este avión de Ucrania que ha caído ahí en Teherán por un desperfecto mecánico. ¿Esto está confirmado? Sí, eso parece ser. De hecho, era el avión que estaba al lado del mío cuando estaba saliendo. O sea que ¿cómo? Lo vi. Claro, yo me vine en Qatar Airways, el avión de al lado era de Ukrainian Airlines, y estaba aparcado al lado del nuestro. O sea, yo salí media hora antes que ese avión. Bueno. Tremendo. De Teherán. O sea que me resultó bastante chocante cuando vi la noticia, porque lo acababa de ver al avión. Uf, qué impresionante. Luciano, te hago una última de mi parte. ¿Tenés, digamos, un escenario posible que haya atentados en distintos lugares, o en Estados Unidos, o en Europa, o en algún lugar a partir de este conflicto, o quedará encapsulado allí en Medio Oriente? Yo no creo, la verdad no creo. No estamos en una situación en la que Irán esté interesado en extender esto más allá de una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán directamente. No le interesa, porque no le interesa sumarse más enemigos. Ha conseguido el apoyo de la comunidad internacional en contra de Estados Unidos en algunos aspectos. No le interesa cancelarlo o cambiarlo por nada que le pueda ser beneficioso.
Bien, Luciano, te agradecemos, muchas gracias por el contacto, la verdad es tremendo y de todo lo que se está viviendo, lo contás con mucha claridad, también nos das una tranquilidad, porque nosotros leemos acá, por ejemplo, Tercera Guerra Mundial y la verdad que no nos provoca mucho temor, mucho miedo y bueno, y lo del avión, ¿no? Que fuiste testigo de en el momento de partir hacia Qatar de un avión que estaba también preparándose para despegar y que luego terminó con una tragedia de 180 pasajeros fallecidos lamentablemente. Luciano, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, y lo mejor, buen año para este 2020, Gracias por el contacto. Vale, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Luciano Zácara, profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, en exclusiva, aquí en la mañana de Radio 10, recién llegadito de Irán, y aportándonos además el dato ilustrativo de color, si se quiere, del avión accidentado que estaba aparcado al lado del avión que él tomó media hora antes para partir rumbo a Qatar y que luego lamentablemente terminó en tragedia. 7:44 de la mañana en Buenos Aires, en la República Argentina, en Radio 10 en Mañana Silvestre.